Queridos amigos, hoy en El Don de la Fe estamos presentando a usted un programa especial previo a la Semana Santa, previo a la celebración de la Semana Mayor, y estamos dándole a conocer varias reliquias vinculadas con Cristo y vinculadas con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Le invito a que vayamos nuevamente a España, vamos a la Catedral de Valencia, ingresemos a la catedral, dirijámonos a lo que fue en algún momento la sala capitular y que ahora es la capilla del Santo Cáliz, porque allí, en un nicho de un muro, se encuentra esta reliquia de la cristiandad, el Santo Cáliz. No es adecuado llamarle Santo Grial, esas son expresiones esotéricas. Realmente es el Santo Cáliz. Usted lo va a ver. La parte original es la de piedra, el pequeño como bowl, como tazón. Todo lo demás, el tallo, la base y las asas de oro y enjolladas, fueron añadidos posteriormente para embellecerlo. Conozca usted el Santo Cáliz de piedra semipreciosa y muy enjollado. El Santo Cáliz de la Última Cena del Señor es de forma semiesférica perfecta, de una sola pieza tallada en ágata cornalina traslúcida, una piedra semipreciosa de procedencia oriental. Mide 7 centímetros desde la base hasta el borde, 9,5 centímetros de diámetro en el borde y 5,5 centímetros de profundidad. En el siglo XI, el cáliz fue adornado y embellecido agregándosele una base y un tallo de oro. Y a fin de evitar que se tocara la sagrada reliquia, se le agregaron 2 grandes asas, también de oro. La base es un óvalo cóncavo invertido de color parecido al del cáliz, circundado por un marco de oro ensartado por 27 perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas. El tallo finamente labrado que une el cáliz con la base también es de oro y mide 7 centímetros. En total, el conjunto es de 17 centímetros de altura. El cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y conservado por sus sucesores en el pontificado hasta que el Papa San Sixto II lo envió a Huesca, España, para protegerlo de la persecución desatada por el emperador Valeriano en el siglo III. En el año 1399, el rey de Aragón, Martín el Humano, lo colocó bajo su custodia en el Palacio de la Aljarería de Zaragoza y luego en el Palacio Real de Barcelona. En 1437, el rey Alfonso V lo entregó a la Catedral de Valencia, donde se conserva hasta nuestros días en la antigua sala capitular, ahora convertida en la capilla del Santo Cáliz. Durante su viaje apostólico a Valencia, el Papa Santo Juan Pablo II celebró la Eucaristía con este Santo Cáliz el 8 de noviembre de 1982 y lo mismo hizo el Papa Benedicto XVI el 8 de julio de 2006. Mire, del Santo Cáliz está la historia, que es la que le acabamos de presentar, pero también está la leyenda. Y luego está la historia de la leyenda y la leyenda de la historia. Y en todo este mazacote acaban llamándole Santo Grial. Como le dije, no es correcto, lo adecuado es el Santo Cáliz. Bueno, Jesús les entregó el pan, el vino. Pero antes Jesús hizo un gesto de servicio al colocarse una toalla en la cintura y lavar los pies de los apóstoles. Si me permite una expresión más propiamente, más adecuada, y humildemente se lo digo, Jesús no les lavó los pies, no tenía que andarle lavando los pies a nadie, es más, los tenían sucios o no, y eso qué tiene que ver. No fue lavar los pies, fue purificarlos a ellos, en este gesto muy judío de purificación. Usted ve el sacerdote en la Santa Misa antes de consagrar, se lava las manos, no es que se las lave, es que se purifica. Y entonces resulta que en nuestro mundo se conservan algunos de estos lienzos o toallas con las que Jesús hizo este gesto de purificación hacia los discípulos. ¿Dónde se encuentran? Otra vez, vámonos a la ciudad de Roma y se los muestro. En el transcurso de la última cena, Jesús vertió agua lustral en una jofaina y de rodillas ante sus apóstoles concretó lo que les había enseñado. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
En su Historia de Cristo, Giovanni Papini razona que únicamente una madre o un esclavo hubiera podido hacer lo que Jesús hizo aquella noche. La madre a sus hijos pequeños y a nadie más. El esclavo a sus dueños y a nadie más. La madre contenta por amor. El esclavo resignado por obediencia. Pero los 12 no son ni hijos ni amos de Jesús. El Señor les había enseñado a sus discípulos que todo cristiano ha de mantener una inmutable actitud de servicio al prójimo, enseñanza que ellos no lograban comprender del todo. Así que pasó de las palabras a la acción, dejándonos esa muestra de la indispensable humildad que se requiere para servir al prójimo, y explicó el significado de su acción. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía. Además, el Señor elevó a categoría de ofrenda todo servicio en favor del prójimo. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. En la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, al lado izquierdo del ingreso a la sacristía, se encuentra un panel de mármol conocido con el nombre de Tabula Magna Lateranensis, originario del siglo XIII, que en latín, escrito en finos mosaicos dorados contrastados entre mosaicos negros, muestra la lista de las reliquias que se conservan en la basílica, entre ellas el paño con el cual lavó los pies de los discípulos, una reliquia que mueve a servir al Señor en el prójimo. Pues ahí tiene usted estas toallas con las que Jesús purificó y secó los pies de los apóstoles. Ahora, ¿habrá estado Judas entre ellos? ¿Habrá Judas recibido el pan y el vino ya convertidos, ya transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo? Puede ser, puede ser. Lo que sí sabemos es que en esa última cena Jesús dijo quién sería el traidor. Lo señaló y dijo quién le entregaría. Y luego le dijo a Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer. Ándale, vete rápido, según nos narra el Evangelio de Juan. Y es que Judas había recibido 30 monedas anteriormente para señalar el sitio en el que podía ser aprehendido Jesús y llevarlo a matar, el gran traidor. Se conservan en nuestro mundo esas monedas, difícilmente podemos asegurarlo. Sin embargo, es posible que en algunos lugares se conserven algunas monedas del tiempo de Jesús. Monedas romanas, denarios. Monedas judías, shekels. Judas habrá recibido 30 denarios o 30 shekels. Yo me inclino a pensar que fueron denarios, porque los shekels serían originarios del templo y no podía pagarse una traición con una moneda considerada sagrada. En fin, conozca más de las monedas que Judas habría recibido. Judas Iscariote era originario de Queriot, sur de Judea, de donde le vino el sobrenombre Iscariote, es decir, Judas de Queriot. Las monedas circulantes en su tiempo consistían en un trozo redondo de plata, cobre o bronce en el que se troquelaba la efigie del gobernante en turno y cuyo valor lo determinaba su propio peso. Aunque las monedas más conocidas sean los talentos y los denarios por ser mencionadas en los evangelios, hubo otras más, unas griegas y otras romanas de uso indistinto. El denario pesaba 3.8 gramos de plata y suponía el salario de un día. Las prescripciones judaicas prohibían presentar ofrendas al templo de Jerusalén con dracmas y denarios, pues contenían imágenes del emperador o de otras autoridades que por paganas constituían una blasfemia. De allí la presencia de los cambistas en los patios del templo, que entregaban moneda judía circulante solo en el templo, conocida como shekel, a cambio de una dracma o de un denario. Si Judas recibió monedas procedentes del templo, es probable que hayan sido 30 shekels, que ya no podrían regresar al tesoro de las ofrendas. De las monedas de Judas que se conservan en la actualidad, 3 en la Catedral de Génova, 1 en la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, y 2 en España, por la maldición de su origen es comprensible que no sean propiamente reliquias, sino muestras originales de denarios acuñados en tiempos de Tiberio, que durante la Edad Media fueron expuestas como muestra del dinero que Judas recibió. En la Catedral de Oviedo se conserva dentro del Arca Nueva un denario de Tiberio. La moneda que se resguarda en Valencia en una sencilla caja de plata fue donada a su catedral tras la muerte de Alfonso V, rey de Aragón, en el siglo XV. Mire, shekels o denarios, Judas extendió la mano y recibió 30 de esas. Yo recuerdo alguna vez
haberle dicho a alguna persona cuyo nombre no quiero recordar y menos mencionar, decirle, tú deberías recibir 30 monedas. Y es que lamentablemente los descendientes de Judas Iscariote deambulan por nuestro mundo, se cambian el apellido por pena, ¿no? Se ponen otros apellidos, pero son Iscariote, es esa gente que es infiel a la amistad, es esa gente que traiciona la confianza puesta en ellos. Y no lo digo por quejarme de aquellos, lo digo para tener cuidado de nunca hacer por alguien algo que Judas Iscariote hizo hacia Jesús, es decir, vulnerar la amistad, vulnerar esa confianza depositada en otra persona. Para que haya un traidor, lamentablemente debió haber un amigo. Si no hubo un amigo, no puede haber un traidor. Avancemos, queridos amigos. Salió Jesús del cenáculo, se dirigió hacia el Monte de los Olivos y allí, en el huerto de Getsemaní, sobre una gran roca que se conserva en este mundo, allí oró y aceptó su pasión. Hágase así como tú lo dices, pero antes dijo, yo no quiero esto, aparta de mí este cáliz, y finalmente que sea lo que quieres tú y no lo que quiero yo. ¿Dónde se encuentra esa gran roca? En el Monte de los Olivos, y allí sobre ella se edificó una iglesia que le presento enseguida. La piedra de la agonía sobre la que Jesús oró intensamente antes del inicio de su pasión en el huerto de Getsemaní del Monte de los Olivos se encuentra hoy al interior de la Basílica de la Agonía, también llamada Basílica de las Naciones y Basílica de Getsemaní. Esta roca, que quedó empapada por las lágrimas y el sudor de sangre del Señor, se encuentra cercada por una corona de espinas de bronce adornada con cálices, golondrinas y palomas de alas abatidas. El primigenio santuario, edificado entre los años 300 y 380, fue destruido por los persas en el año 614, reconstruido por los cruzados y nuevamente destruido por los sarracenos en 1219. La actual basílica se edificó entre 1919 y 1924 sobre los cimientos de las dos primigenias iglesias, la bizantina del siglo IV, derruida por un terremoto en el año 746, y la que construyeron los cruzados en el siglo XII y que tuvieron que abandonar a su salida de Tierra Santa en 1345. La actual basílica, que forma parte de la custodia franciscana en Tierra Santa, presenta una fachada de aspecto bizantino compuesta por 12 columnas y rematada por un gran mosaico que muestra a Jesucristo como puente entre Dios y la humanidad. Los cristales de las ventanas, hechas de alabastro azulado purpurino translúcido, produce un efecto místico de serena oscuridad hacia el interior de la iglesia. Pues mire, allí comenzó, digamos, la pasión del Señor, en esa agonía, en ese momento tan intenso de íntima comunicación durante esta oración con el Padre y en el que Jesús acepta hacer la voluntad de Dios y no la suya. Allí llegó Judas el traidor, llegó con otras personas para capturar, para aprender a Jesús en ese huerto de los olivos. Y allí, discúlpeme la expresión, se lo ruego, no quisiera yo decirlo, pero ahí voy. Lo ataron, lo amarraron como a un animal y así lo condujeron hacia el palacio de Herodes. ¿Y por qué digo como un animal? Porque usaron esos artefactos, unos palos largos con cuerdas atadas, con los brazos así, y entonces conducido con estos artilugios como una fiera, como un animal, por varios hombres que lo iban jalando y empujando. No fueron las únicas cuerdas con las que Jesús fue atado. Se le ató también para la flagelación, se le ató para la crucifixión. Le platico todo esto porque algunas de esas cuerdas se conservan en nuestro mundo. ¿Dónde? Aquí. El Señor Jesús fue atado en varias ocasiones durante su pasión, como lo confirman el Evangelio y diversos místicos que por revelación coinciden en que fue atado de manos y con cuerdas que rodearon su pecho y su cintura. Los verdugos lo ataron al aprenderlo durante sus juicios ante el Sanedrín y ante el pretor romano y en la ejecución de su sentencia a morir crucificado. La beata Ana Catarina Emmerich vio en revelaciones que al ser aprendido en Getsemaní, los esbirros le ataron las manos sobre el pecho con cuerdas nuevas y muy duras. Le ataron el puño derecho debajo del codo izquierdo y el puño izquierdo debajo del codo derecho.
Afirma que al llegar a casa de Anás y Caifás lo encarcelaron en un pequeño calabozo abovedado donde lo ataron a un pilar hasta que los alguaciles se precipitaron en tumulto a la cárcel, desataron las manos de Jesús, le ataron cordeles al medio del cuerpo y le condujeron a los jueces, y que una vez que terminó aquel injusto juicio, al amanecer le mandaron atar de nuevo y poner una cadena al cuello, como hacían con los condenados a muerte para conducirlo a Pilato. También por revelación privada, Santa Brígida de Suecia vio la manera en la que Jesús fue atado a la columna de la flagelación, en la que se mantuvo allí sufriendo. En sus escritos, Emmerich refiere otras ocasiones en las que el Señor fue atado con cuerdas, una de ellas cuando Pilato lo mostró al pueblo tras su terrible flagelación, otra al ser conducido al Monte Calvario y varias más al ser crucificado. De las cuerdas con las que fue atado Jesús en diversas ocasiones, sin precisar a cuáles de tantas corresponden, unas de ellas se conservan en la Basílica del Escorial en España y otras en la Catedral de Anagni en Italia. Ah, cuántas veces habrá sido atado nuestro Señor durante su pasión para matarlo, para crucificarlo. Muchas. ¿En cuántas ocasiones se habrán empleado cuerdas para atarlo? En muchas. Atarle las manos a Jesús. Han pasado 2000 años y hoy muchas personas intentan atarle las manos a Cristo. Quédate atado a Dios, quédate allí bonito, no tenemos por qué cumplir lo que tú digas. Atar a Dios. A veces también con nuestras acciones le impedimos a Dios ser Dios. Hay que tener mucho cuidado para nunca pretender atar a Dios e imponer la propia voluntad sobre la divina. Hagamos una pausa, queridos amigos. Regreso para mostrarle la corona de espinas, las espinas de la corona. Tendremos que ir obligadamente a París, gracias a Dios, y muchas otras reliquias después de esta pausa breve.